La idea de la clase de hoy es que hablemos un poco de gases reales y de ecuaciones de estado. Es decir, seguir hablando un poco más acerca de sustancias puras. Un poco para vincularlo con las clases que vimos anteriormente. Acá lo que tengo, no sé si lo pueden ver bien, sí, aparentemente se ve, es un diagrama de temperatura en función de volumen para alguna sustancia genérica, no importa, donde se muestra esta sustancia genérica distintos estados de agregación y no estamos mostrando la parte de sólido porque vamos a ver que no es tan interesante para nosotros. Vamos a trabajar mucho más sobre esta zona. A las sustancias puras les sucede esto, que muestra este diagrama de manera cualitativa. Para algunos estados la sustancia se comporta como líquido, para otros estados la sustancia entra en la zona bifásica líquido más vapor, o vapor húmedo, o vapor con título. En otros estados la sustancia es un vapor, en otros estados la sustancia es un fluido supercrítico y en algunos estados la sustancia se comporta como gas ideal, en esta zona. Nosotros, para saber en qué zona la sustancia se comporta como gas ideal, lo que habíamos dicho es que tiene que ser a presiones muy bajas comparadas con el punto crítico o a temperaturas muy altas comparadas con el punto crítico, ¿no? O una mezcla de ambas. Queda definida así una zona donde la sustancia cumple con lo que tiene que cumplir para considerarse gas ideal, que básicamente es cumplir con las leyes de Boyle-Mariotte y Charles-Gay-Lussac en esta zona, a bajas presiones o altas temperaturas. ¿Vamos bien? Otra de las condiciones que tiene que cumplir para que el comportamiento sea el de gas ideal, lo vamos a decir solamente porque más adelante lo vamos a abordar, es que la energía interna dependa únicamente de la temperatura y que la entalpía dependa únicamente de la temperatura. Por ahora no le den demasiada pelota a eso. Lo único que hablamos al momento del gas ideal es que cumple con las leyes de Boyle-Mariotte y Charles-Gay-Lussac. Es decir, que P por B es igual a mRT. Cada punto en el que uno ponga el dedo, acá en este diagrama, es un estado particular de la sustancia. Uno acá en este diagrama puede leer de cualquier punto donde ponga el dedo su temperatura y su volumen específico. Como temperatura y volumen específico son propiedades intensivas independientes, ya con mencionar esas dos propiedades el estado queda definido. Porque recuerden que nosotros vamos a trabajar casi siempre, por no decir siempre, con sistemas compresibles simples, que requieren dos propiedades intensivas independientes para definir el estado. El estado en realidad es todo el conjunto de los valores de todas las propiedades, pero con informar dos que sean intensivas independientes ya sabemos unívocamente que se trata de ese estado y no de otro. ¿Vamos bien? ¿Tenemos algún comentario al momento? No, por ahora nada. Bueno, excelente. Este diagrama es un diagrama cualitativo, como les decía. ¿Qué pasa si nos vamos a un diagrama, por ejemplo, del agua ya con algunos valores reales? No hace falta que lleguen a ver los numeritos, no importa. Acá en este diagrama, que está sacado del libro Sengel, o Shapiro, no recuerdo bien, estoy casi seguro que es Sengel, muestra una zona en la cual el modelo de gas ideal, es decir, la ecuación P por B igual a mRT, se cumple con un error menor al 1%. ¿Vamos bien? Fuera de esta zona que está resaltada, se ve, ¿no? Sí, se ve. Fuera de la zona que está resaltada, el modelo de gas ideal empieza a tener anomalías, empieza a ser erróneo. Por ejemplo, ¿no? En esta zona me dice que el error porcentual es de 0,0%, prácticamente lo cumple lo cumple muy ajustadamente. En cambio, por ejemplo, este punto, el error que estamos cometiendo, si consideramos a este punto que estamos en la zona de vapor, ¿no? Si consideramos este punto como gas ideal y aplicamos la ecuación P por B igual a mRT, el error va a ser del 17,6%. Yo de acá llego a verlo. Conforme nos vamos yendo a esta zona donde o bien la presión es baja o bien la temperatura es alta respecto al punto crítico, la sustancia empieza a comportarse como gas ideal, empieza a cumplir el modelo. Esto está hecho para el agua con valores, sucede con cualquier otra sustancia pura. Una cosa que les quiero que presten atención es en esta parte de acá. Esta parte de acá es muy interesante porque nos dice este diagrama que incluso
El vapor saturado, es decir, un punto que pertenezca a la campana en esta zona, con presiones del orden de 10 kilopascales, incluso el vapor saturado se comporta como gas ideal. Eso es interesante, ¿no? Nosotros a veces tenemos la idea errónea de que para que la sustancia se comporte como gas ideal tiene que estar muy sobrecalentada, es decir, muy lejos de la campana. Pero a bajas presiones no, a bajas presiones, siempre que digamos bajo o alto es respecto al punto crítico. A bajas presiones la sustancia se comporta como gas ideal. El vapor, ¿no? Siempre. ¿Vamos bien? Sí, insté a que nos interrumpan con alguna duda, pero bueno, sí, hasta ahora viene impecable la explicación, pero se Pregunten. interrumpen, ¿sí? Pregunten. Por ahora es más bien repaso. ¿Cómo es que trabajamos nosotros cuando tenemos que calcular propiedades de una sustancia? Si, vuelvo un cachito al anterior. Si estábamos en esta zona, en la zona en que la sustancia se comporta como gas ideal, para calcular propiedades, la herramienta que usamos es la ecuación de estado, P por B igual a MRT, porque sabemos que se cumple. Ahora, cuando estamos en esta zona, no podemos usar esa ecuación, ¿no? Porque de usarla cometeríamos error, como vimos recién. Lo que hacemos es ir a tablas, ¿no? La tabla que ustedes más manejan es la tabla de propiedades termodinámicas del agua, donde la usan para hallar estados de esta zona, ¿no? Entran con dos propiedades intensivas independientes a la tabla y salen con la propiedad que leen de la tabla la propiedad que quieran. Entonces, en esta zona usamos tabla y en esta zona aplicamos el modelo de gas ideal. Podría pasar, de hecho va a pasar, que estemos estudiando algún sistema compuesto por agua y que el agua se comporte como gas ideal, ¿no? En ese caso podríamos usar el P por B igual a MRT y no la tabla. Pero bueno, hay que cerciorarse de que la sustancia se comporte efectivamente como gas ideal. Preguntaron qué diagrama es, o sea, qué tiene Sí. en los ejes. Buena pregunta, buena pregunta. Lo dije, pero lo vamos a ir repitiendo. Es un diagrama de temperatura en función de volumen. Por ahí lo hemos puesto muy chiquito. Es un diagrama TB. Bien, gracias. Pero es para dar una idea nada más, o sea, es cualitativo, digamos, ¿no? Por ahora ninguna pregunta más. Bueno, excelente. Entonces, en esta zona usamos P por B igual a MRT, en esta zona íbamos a la tabla. En la historia ha habido gente que se puso como meta tratar de encontrar ecuaciones que funcionen en zonas fuera de la zona de gas ideal. Es decir, otras ecuaciones de estado distintas a la ecuación, a lo que se le llama ecuación de estado de gas ideal, distintas con algunas modificaciones para que funcionen en el resto de las zonas. Es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Ecuaciones que traten de modelizar el comportamiento de sustancias que se desvían del comportamiento ideal. O lo que llamamos también gases reales si estamos en esta zona, ¿no? Algunas de estas ecuaciones también pueden ser útiles en la zona de líquido, pero principalmente si las usamos, las vamos a usar en esta zona, en la zona de vapor, ¿no? Creo que por el momento no mucho más que esto. Uno de los primeros científicos que se propuso encontrar ecuaciones que funcionen fuera de la zona de gas ideal fue este señor, un tal Van der Waals, que seguro ya lo conocen por haberlo estudiado por otras cuestiones. Van der Waals en el año 1873 publica un trabajo que se llama Sobre la continuidad de los estados líquido y gaseoso, donde lo que intenta es encontrar un modelo, una ecuación que represente el comportamiento de la sustancia fuera del comportamiento del gas ideal. Fue un trabajo revolucionario para la época. De hecho, en el año 1910 a Van der Waals se le otorgó por este trabajo el Premio Nobel de Física. La idea ahora es que veamos un poco, de manera simplificada, el trabajo de Van der Waals y ver cómo razonó para llegar a su ecuación de estado y a lo que se llama... ¿cómo se llama? Ley de estados correspondientes de Van der Waals. ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a repasar un poquito qué fue lo que planteó Van der Waals. Van der Waals inicia su trabajo
mirando los postulados de la teoría cinética molecular, son algunos más que estos, ¿no? Andan dando vuelta en el orden de 7, 8. Acá puse algunos de los postulados de la teoría cinética molecular, ustedes los recuerdan, que los choques entre las moléculas son perfectamente elásticos, que el volumen ocupado por cada una de las moléculas es despreciable, es decir, se consideran puntuales, que no existe interacción entre moléculas salvo cuando chocan, es decir, no se hacen ninguna fuerza salvo cuando chocan, y que todas las moléculas son idénticas. Hay otros postulados, ¿no? Pero bueno, pongo acá algunos de los más relevantes. Van der Waals había dos de esos postulados que él los miraba con cierta desconfianza, que él presumía que son los que pueden estar haciendo ruido fuera de la zona de comportamiento de gas ideal. Esos postulados son el hecho de que el volumen ocupado por las moléculas es despreciable. Él decía que no, que en realidad las moléculas no son partículas puntuales, sino que ocupan un volumen, y el volumen que ocupan las moléculas es restado al volumen que tiene para moverse libremente dentro del recipiente. ¿Se entiende? Cada molécula no se puede mover por todo el recipiente porque parte del volumen del recipiente está ocupado por las propias moléculas. Y otro de los postulados que Van der Waals los mira con cierta desconfianza es este, que no existe interacción entre moléculas salvo el momento que colisionan. Van der Waals dice no, entre las moléculas hay fuerzas intermoleculares, de hecho es lo que el tipo había trabajado anteriormente, ¿no? Él sabía que había entre las moléculas fuerzas intermoleculares. Entonces, teniendo en cuenta esto, Van der Waals, que estos dos postulados de la teoría cinética no se cumplen fuera de la zona donde se comporta como gas ideal, se propuso hacer algunas modificaciones a la ecuación de estado, ¿no? A la típica, esta que ustedes ya conocen. ¿Cómo podemos modificar esta ecuación, que funciona bien en la zona de gas ideal, para que funcione fuera de esa zona? La primera de las correcciones tiene que ver con el volumen que ocupan las moléculas. Como Van der Waals decía que el volumen no es despreciable, se le ocurrió restar al volumen total el volumen ocupado por las propias moléculas y definió otra constante que le llamó covolumen. Acá la hemos puesto con la letra B larga. Y el covolumen es un volumen que hay que restárselo al volumen, ¿no? En este caso al volumen específico. Porque esto está representando el volumen que ocupan las propias moléculas. Esto es muy sencillo, no le busquen algo enroscado porque esta parte es sencilla. Así corrigió Van der Waals el tema del volumen ocupado por las moléculas. Hizo otra corrección que tenía que ver con el otro de los postulados que Van der Waals desafiaba, que era el hecho de que las moléculas sí interactuaban con fuerzas intermoleculares. Sí. Me preguntan si el volumen específico es molar. Bueno, buena pregunta. Acá tiene que ver con cómo hayan escrito la ecuación, ¿no? Si acá usaron R particular, este volumen es volumen específico. Si acá usan R universal, este volumen es volumen específico molar. Y la constante de Van der Waals tendrá que ser molar. La constante del covolumen B también tendrá que ser molar. Están las dos posibilidades. Cualquiera sirve mientras las unidades sean adecuadas, digamos, ¿no? Sí. Eso vamos a insistir todo el tiempo. Usen las unidades porque es lo primero que les salta cuando están haciendo algo mal, ¿no? Que las unidades no dan. Bueno, vamos bien entonces con la corrección al volumen. Pasamos a la otra corrección. Van der Waals sostenía que las moléculas interactúan entre ellas, que existen fuerzas tanto de repulsión como fuerzas de atracción. Van der Waals sostenía que cuando la distancia intermolecular es muy baja, lo que abundan son las fuerzas de repulsión, ¿no? De hecho, cuando la distancia tiende a cero, esa fuerza de repulsión tiende a infinito, ¿no? El módulo, ¿no? En este caso sería a menos infinito. Es decir, la fuerza de repulsión se vuelve muy grande cuando la distancia se vuelve muy chica. Pero a medida que las moléculas se van alejando, esa fuerza de repulsión se convierte en fuerza de atracción. Cuando la distancia molecular se encuentra en este rango, las fuerzas que se hacen en las moléculas son fuerzas de atracción. Van der Waals, para hacer su corrección, tuvo en cuenta solamente las fuerzas de atracción, ¿no? Esto tiene que ver con la distancia intermolecular media en las sustancias que solemos estudiar. ¿Qué pasa entonces si ahora
el gas, ya no pasa eso de que las moléculas solamente interactúan cuando colisionan, sino que también hay, además, fuerzas de atracción entre ellas. Lo que Van der Waals pensó fue lo siguiente: una molécula que se encuentre en el centro va a estar siendo rodeada por otras moléculas que también forman parte de la sustancia, que van pasando por arriba, por abajo, por delante, por detrás, y va a tener fuerzas de atracción con todas ellas, con las que pase por arriba, por abajo, por delante, por detrás, ¿no? Esto está simbolizando de alguna forma que hay una molécula acá alejado del borde del recipiente que en todo su alrededor tiene un campo de fuerza, ¿no? Porque siente fuerzas de atracción con todo lo que está pasando alrededor, que pasan por todos lados, por arriba, por abajo, por delante, por detrás. Ahora, una molécula que se encuentra en el borde del recipiente, en el borde, solamente va a sentir fuerzas de repulsión veniendo de algunas zonas, ¿no? En este caso fuerzas de atracción. Las fuerzas de atracción las va a estar sintiendo solamente de abajo, porque por encima no tiene las moléculas del propio gas, ¿se entiende? Entonces todo ese campo de fuerzas queda truncado y aparece una resultante que apunta hacia adentro. Esto les tiene que sonar familiar, ¿no? Esa idea de que como que las moléculas del borde tengan cierta tendencia a irse para adentro, ¿no? Por la fuerza de atracción de la misma sustancia. Es muy parecido a lo que veíamos previamente en otras asignaturas, que le llamábamos tensión superficial. Es muy parecido al fenómeno, ¿no? Como si fuera una tensión que siempre apunta hacia el centro. Si esto es así, a la presión del gas habría que sumarle esa presión que hacen todas las moléculas que forman parte del borde. Bueno, es justamente lo que hizo Van der Waals. Le llamó a esa pequeña presión que agrega este fenómeno presión termodinámica interna, creo, ¿no? Sí, interna termodinámica. Exactamente, de las dos formas. Presión interna termodinámica, que es proporcional al cuadrado de la densidad, porque esto tiene que ver con la naturaleza de las fuerzas de atracción, que dependen de las masas, ¿no? Y aparece dos veces en la ecuación la masa. Y como son proporcionales al cuadrado de la densidad, también podemos decir que son proporcionales a la inversa del cuadrado del volumen específico, siendo A simplemente la constante de proporcionalidad, otra de las constantes de Van der Waals. Entonces, esa presión extra que está asociada con esta fuerza que apunta para adentro, con la presión interna termodinámica, Van der Waals lo que hace es sumársela a la presión de la ecuación de estado que ustedes ya conocen. ¿Se entiende? Acá quedan escritas entonces las dos correcciones. La corrección por el covolumen, es decir, al volumen específico le resta el volumen que ocupan las moléculas, y la corrección a la presión. A la presión le agrega la presión interna termodinámica. Hasta acá, joya. Un problema solamente con esta ecuación. Que veníamos de una ecuación que solamente tenía una constante, que era R particular, y ahora tenemos una ecuación de estado que tiene tres constantes. El R, que sigue estando, V y A. Lo que hay que intentar hacer ahora es hallar valores para esas constantes. Les cuento cómo fue el razonamiento de Van der Waals para hallarlo. Sí. No preguntaron nada, pero antes de que Fede siga, ¿tienen alguna duda? Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? Nos avisan. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Lo que vamos a ver ahora, como les decía, es el razonamiento que aplicó Van der Waals para hallarle valores a las constantes A, V y R, ¿no? Las tres constantes de su ecuación. Van der Waals tomó el trabajo de un colega de él, un tal Andrews, que experimentalmente había trazado la forma que tienen las isotermas. Este diagrama está, obviamente que esto es representativo, ¿no? Pero los diagramas de Andrews fueron experimentales, ¿no? El tipo no hizo ninguna cuenta, simplemente midió en su laboratorio y trazó las isotermas. Van der Waals, al observar la isoterma crítica, le llamó la atención esto, que la isoterma crítica parece que viene con una concavidad y al pasar por el punto crítico cambia la concavidad.
Eso matemáticamente tiene un nombre. Que bueno, ahora no tengo público para que me lo contesten, pero es lo que se le llama punto de inflexión, ¿no? Aparentemente, la isoterma crítica tiene un punto de inflexión en el punto crítico. Eso en realidad tiene pinta de que tiene un punto de inflexión en el punto crítico, ¿no? Y es algo que Van der Waals lo tomó para hacer su razonamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? La isoterma crítica pareciera ser una curva con punto de inflexión y su punto de inflexión justo está en el punto crítico. Si eso es así, acá, bueno, volví a escribir la ecuación de Van der Waals, la que vimos en la diapositiva anterior, con las constantes A y B, pero como función explícita de P. Eso quiere decir con la P despejada. Si lo que dijimos recién es cierto, que la isoterma crítica es una curva con punto de inflexión y el punto de inflexión está en el punto crítico, la primera derivada... recuerden que este diagrama, no sé si lo dije, pero te tendría que haber dicho, es un diagrama de P en función de B, de presión en función de volumen específico. Entonces, la primera derivada de P respecto de B, en ese punto, en el punto de inflexión, o sea, en el punto crítico, tiene que ser 0. Y la segunda derivada también tiene que ser 0. ¿Se acuerdan esto de análisis? Creo que decían que si era negativa, la segunda derivada se trataba de un máximo local y si era positiva era un mínimo local, una cosa así. No lo recuerdo con mucha precisión. Lo importante es esto, que si se trata de un punto de inflexión, tanto la primera derivada en ese punto como la segunda derivada en ese punto tiene que ser 0. ¿Qué hizo Van der Waals luego? Agarró su ecuación de P en función de B, la que acaba de determinar, hizo la primera derivada, hizo la segunda derivada. Estos son los resultados, no hace falta que le den mucha atención. Si hacen la cuenta les va a dar esto. Es decir, derivó en esta ecuación, derivó P respecto de B una vez, obtuvo esta, lo derivó otra vez, P respecto de B, y obtuvo esta de aquí. Evaluó esas derivadas en el punto crítico y lo igualó a 0. Ya tenemos dos ecuaciones para las tres incógnitas. La tercera ecuación que necesitamos sale simplemente de tomar esta, la primitiva, y evaluarla en el punto crítico. Y está acá. Es decir, esta ecuación solamente ponerle el subíndice crítico a las propiedades, porque está evaluada en el punto crítico, nada más. Entonces, ahora tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Como dice el matemático, problema resuelto. Si resolvemos el sistema de ecuaciones, nos encontramos con los valores calculados de las constantes A, B y R. No es necesario tampoco que le den mucha bola a esto. Ahora vamos a llegar a lo que es un poco más importante. Al momento de lo que vamos es, Van der Waals planteó su ecuación de estado, incorporó las correcciones al volumen y a la presión interna termodinámica. Era una ecuación con tres constantes, no con una, como era anteriormente, sino con tres. Hizo este razonamiento del punto de inflexión para poder hallar los valores de las constantes, de las tres, de A, de B y de R. ¿Alguna duda al momento? Porque esto sé que es medio empiejado. Te respondieron desde el punto de inflexión. Muy bien. Débora. Excelente, Débora. Jiménez. Pero Muy bien. Igual no se hagan lío, como dijo Fede. O sea, lo importante es que entiendan la idea, no la demostración. Sí. Que ya estamos llegando, Lo que viene ahora es un poquito de matemática. Lo que hacemos es, esos valores de las constantes A, B y R que halló Van der Waals, los reemplazamos en la ecuación, obtenemos esta que está aquí, no le den mucha bola, haciendo un poquito de reordenamiento y algunas operaciones matemáticas ahí como indica esa oración, llegamos a esta ecuación de Van der Waals. Y acá hay algo llamativo, ¿no? Es que primero desapareció R, ¿no? No aparece R, quedó todo en función o bien de las propiedades, presión, volumen, temperatura,
o bien de los parámetros críticos, presión crítica, volumen específico crítico, temperatura crítica. Eso por un lado, desapareció R, ¿no? ¿Se acuerdan que R era una constante particular de cada sustancia? Y acá no está, ¿no? Y otra cosa interesante de esta ecuación es un patrón que se observa, que aparece presión sobre presión crítica, volumen específico sobre volumen crítico, que aquí aparece al cuadrado, aquí vuelve a aparecer volumen sobre volumen crítico, y aquí aparece temperatura sobre temperatura crítica. Es como que aparece esto, ¿no? La propiedad dividido su valor crítico. La propiedad dividido su valor crítico, la propiedad dividido su valor crítico. A cada una de ellas se le llamó parámetros reducidos. Es decir, presión sobre presión crítica se llama presión reducida. Temperatura sobre temperatura crítica se llama temperatura reducida. Y volumen sobre volumen crítico se llama volumen reducido. Ahora Juan les va a contar un poco la importancia de esto. Si tenemos en cuenta eso, podemos llegar a esta ecuación donde lo único que lo que hizo Van der Waals simplemente es poner esto, ¿no? Con este nombre, que P sobre P crítica se llama presión reducida. ¿Ven? Es lo único que hizo. Y esta ecuación finalmente es la que nos va a permitir hacer un enunciado que fue el enunciado conocido como ley de los estados correspondientes de Van der Waals. Esta ecuación, como ven, no aparece R, no aparece ninguna constante particular de cada gas, sino que aparecen los parámetros reducidos. Entonces, si tenemos dos gases distintos, o dos sustancias distintas mejor, ¿no? Porque cuando digo gases pareciera que son gases ideales, ¿no? Dos vapores, por decir algo, dos sustancias que no cumplen con el modelo de gas ideal y las vamos a evaluar con la ecuación de Van der Waals. Aparentemente, si las sustancias están a la misma presión reducida y a la misma temperatura reducida, ocuparán volúmenes tales que sus volúmenes reducidos coincidirán. Es decir, yo agarro dos sustancias cualquiera, vapor de agua y también agarro vapor ¿de qué sustancia, Juan? Amoníaco, no importa, ¿no? En estados distintos, obviamente no van a coincidir, pero sí que tengan igual presión reducida y temperatura reducida. Es decir, que la relación que guarden, la presión a la que se encuentren con su punto crítico y la temperatura a la que se encuentren con su punto crítico sean iguales. Estén la presión igualmente alejada del punto crítico y la temperatura igualmente alejada del punto crítico. Si eso sucede, esta ecuación nos dice que tendríamos que esperar volúmenes específicos tales que sus volúmenes reducidos coincidan. ¿Qué les parece? ¿Que esto fue así? O sea, a Van der Waals le dieron un Nobel por esto. Bueno, la realidad es que no. Tenía muchas anomalías esto. Pasaba que coincidían presión reducida y temperatura reducida, pero las sustancias no ocupaban volúmenes tales que sus volúmenes reducidos coincidan. Es decir, le falló a Van der Waals. En algunos casos le andaba mejor que en otros, pero tenía anomalías. Finalmente, esto por ahí es lo más importante, ¿no? Porque todo lo de Van der Waals tiene mucho valor histórico, ¿no? Y le abrió las puertas a otros científicos, como el que les va a comentar Juan en un rato, que sí hicieron cosas importantes y que sí vamos a estar usando mucho. Pero yo creo que vale la pena repasarlo porque se entiende la secuencia de razonamiento, ¿no? La ley de los estados correspondientes de Van der Waals, esto es importante remarcarlo, que es la de Van der Waals, porque ahora vamos a ver otra, dice que gases diferentes en estados correspondientes se comportan de la misma manera, denominándose estados correspondientes a los que le corresponden iguales parámetros reducidos. Lo repetimos una vez más, con otras palabras. Si tenemos dos sustancias distintas que están a igual presión reducida y a igual temperatura reducida, ocuparán volúmenes tales que sus volúmenes reducidos van a coincidir. Eso es lo que dice la ley de estados correspondientes de Van der Waals. La realidad es que no se cumple siempre, que tiene errores. Juan. Nos preguntan, ¿qué significa que los parámetros sean reducidos? Muy bien, buena pregunta, porque eso es importante tenerlo presente en lo que viene. Esto que está aquí. La presión reducida es la presión
la que ya conocen, la de siempre, divido la presión crítica. Que este es un valor para cada sustancia. Es decir, para el agua, ¿se acuerdan cuánto era esto? La presión crítica era 22 megapascales. Es decir, si queremos calcular, por ejemplo, para un sistema compuesto por agua, su presión reducida, acá iría la presión que tiene en ese estado, dividido la presión crítica de la sustancia. Si es agua, acá abajo va a ir los 22 megapascales, que es la presión crítica. ¿Qué es la temperatura reducida? Lo mismo, pero con temperaturas. T es la temperatura a la que se encuentra la sustancia en ese estado, y la T crítica es la T crítica de cada sustancia. Si fuese agua, sería 374 grados Celsius. Y el volumen reducido es lo mismo, pero con volumen. Este es el volumen que ocupa la sustancia, volumen específico, ¿no? Divido el volumen específico en el punto crítico. ¿Se entendió? Muy buenas preguntas están haciendo por acá. Lo que nos dicen es que se desenfoca, pero bueno, la idea es que si tienen las guías por diagrama, porque el celu se vuelve medio loco cuando... por la luz. Claro, tiene que enfocar entre el televisor y Fede. Pero bueno, no se hagan drama por eso. Después consultan las diapos, pueden ver el video de vuelta porque va a quedar. Las preguntas. Nos dicen, ¿lo mismo pasa si tuviéramos iguales temperaturas y volúmenes? Claro, con cualquiera de los dos que coincidan, lo que dice Van der Waals es que el otro tiene que coincidir. Claro. ¿Sí? El tema pasa un poco lo que le dice Fede. Con la presión y la temperatura no hay drama, pero con el volumen no le coincidía. Eso fue lo que le pasó a Van der Waals. Claro. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Lo que tienen que... Sí. Tengo otra. Vamos con otra pregunta. Que ya la respondieron por acá, pero es importante. ¿Qué unidades tienen los parámetros Bien. reducidos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y la respuesta es la unidad que necesitan para que todo tenga coherencia. Marquito Malvicini respondió que son adimensionales. Eso es correcto. Las unidades no importa, pero quedan adimensionales. ¿Sí? Una pregunta que hacen por acá también es, cuando dijiste lo del agua con amoníaco... Perdón, creo que ahí, perdón, Vale. porque yo me confundí. Cuando preguntaron sobre las unidades, pensé que se referían a las unidades de A, B y R. Perdón, No. mala mía. Preguntan de los valores reducidos. De los valores reducidos, sí, claro. No, quedan adimensionales porque se dividen la misma dimensión con la misma dimensión, ¿no? Presión dividido presión. Obviamente que tienen que usar la misma escala arriba y abajo y siempre escalas absolutas, ¿no? Eso es importante. De alguna manera, el parámetro reducido indica qué tanto se aleja uno del punto crítico, ¿no? Si la presión reducida me da 2, quiere decir que la presión a la que se encuentra la sustancia es el doble que la presión absoluta del punto crítico. Si la temperatura reducida es 2, lo mismo, la temperatura es el doble de la temperatura crítica, ¿no? Nos da una idea de qué tan cerca o qué tan lejos estamos del punto crítico. Para que una sustancia se comporte como gas ideal y funcione la ecuación de siempre, la de P por B igual a MRT, ¿cómo les parece que tiene que ser esto? Y la presión reducida tendrá que ser baja, ¿no? Porque tenemos que estar bastante por debajo en términos de presiones del punto crítico, o bien que la temperatura reducida sea alta, que estemos muy por encima del punto crítico de la sustancia. ¿Se entiende? El tema es cuando la cosa es fina. Cuando esto no es ni tan bajo ni esto es tan alto, ¿no? Que ahí el modelo gas ideal empieza a tener anomalías. Ahí es donde podemos usar las ecuaciones que vamos a ver hoy. La de Van der Waals anda más o menos, después vamos, no sé si sigue estando ese ejercicio Sí. que comparaba. Sí. Pero vamos a ver otras que andan mejor todavía que la de Van der Waals. Más preguntas. Muy bien, que ya la han respondido también por acá. Por ahora no estamos hablando de mezclas, ¿sí? Porque acá alguien dijo, Franco Ruiz, que cuando vos hablaste de amoníaco y de agua se mezclaban esas sustancias. No. Por ahora lo que él dijo es por separado. No. Por separado, que es justamente lo que dice la ley de los estados correspondientes. Porque fíjense que el enunciado dice gases diferentes en estados correspondientes. O sea que tiene que haber al menos dos, ¿no? Para que haya gases diferentes. Lo que dice Van der Waals es que no importa de qué estén hechos los sistemas. Cualquier estado en el cual, o dos o más estados en los cuales coincidan presión reducida y temperatura reducida,
el volumen reducido tiene que coincidir. Lo dice esta ecuación, ¿no? La realidad es que eso no se cumple siempre. ¿Hay alguna otra? No. Bueno, Para ver. ¿En qué parámetros sirven las ecuaciones de Van der Waals? Esa es la pregunta. bien, vamos a evaluar la utilidad de la ecuación de Van der Waals aplicándola en zonas donde no se cumple el modelo de gas ideal y ver con qué error nos arroja el resultado. ¿Por qué podemos hacer esto? Hay sustancias que las tenemos tabuladas y sabemos exactamente cuánto tiene que dar, por ejemplo, el volumen específico si conocemos para un vapor su presión y su temperatura, ¿no? Lo buscamos en tabla y sabemos cuánto tiene que valer su volumen específico. Ese valor fue el medido en laboratorio, es un valor mucho más confiable que el que vamos a sacar con la ecuación. Entonces lo que podemos hacer es ver cuánto se desvía el resultado que arroja la ecuación de Van der Waals con un valor leído de tabla, que es el que le podemos creer el de tabla porque es el que midieron. Eso creo que lo vamos a hacer en un ejercicio. Y como les decía, la ecuación de Van der Waals tiene mucho valor histórico, pero hay modelos mejores, que es de hecho hacia donde vamos ahora. ¿Alguna otra? No, esa fue la última. ¿En qué parámetros sirven? Pero bueno, cualquier cosa nos consultan y Fede las va a leer ahora. Yo paso a charlar un rato con ustedes. A modo de cierre de Van der Waals, lo que tienen que recordarse es cuáles fueron las correcciones que hizo Van der Waals al modelo gas ideal, que son dos. La del covolumen, que es restarle al volumen el volumen que ocupan las moléculas, y la de la presión interna termodinámica, que es a la presión sumarle un término extra asociado con las fuerzas intermoleculares de atracción. Eso por ahí lo más importante. La ley de estado correspondiente de Van der Waals, esta que figura acá abajo, vamos a ver que no es tan importante porque tenemos una que funciona mejor. Y nada más, creo que al señor Van der Waals es toda la atención que le vamos a dar. Lo que viene ahora está bastante mejor porque es algo que funciona bastante mejor que la ecuación de Van der Waals y que lo vamos a usar bastante más. Así que presten atención a Juan. Yo me voy al módulo de control a ver las preguntas que tengan y se las voy pasando a Juan mientras siguen en las excelentes manos de Juan. Muchas gracias. Te paso. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, nos avisan antes de que sigamos. Solamente para que no se olviden esto porque lo vamos a seguir usando, ¿sí? Como dijo Fede, Van der Waals, como estos parámetros o estas cocientes, mejor dicho, aparecían, dijo, bueno, ya que aparecen todos, los nombro por simplicidad reducidos, ¿sí? Presión, temperatura y volumen reducido. Lo vamos a seguir usando eso, ¿bien? Muy bien. Bueno, como Van der Waals dio el puntapié, como dijo Fede, que fue algo bastante importante, pero no sirvió, hubo varios científicos o personas que intentaron encontrar un modelo que explique el comportamiento de gases reales. El que sigue, el que se conoce como método de factor de compresibilidad, bien, fue propuesto por Guo Zhengzhou, ¿sí? La verdad no pude encontrar fotos de esta persona, ni siquiera bien de dónde es, porque hay fuentes que dicen una cosa, otras que dicen otra, pero supongamos que es chino, que es lo que está de moda hoy en día. Fíjense los años en los cuales vivió esta persona, ¿sí? O sea, mucho más contemporánea que Van der Waals. Claro, Van der Waals se murió en el 23. Claro, y fíjense que esta persona en el 96, ¿sí? Y no solo eso, sino que el método que vamos a explicar ahora en el 46. En 1946 él comenzó con este estudio, digamos. No te rías, Fede. No, me río de los comentarios. Bueno. Esta persona dijo, bueno, sabemos que para los gases reales P por B no es igual a RT. ¿Bien? Entonces él dijo, yo voy a poner un factor que llamó Z, o factor de compresibilidad, que adopte el valor tal para que esa igualdad se cumpla, digamos. ¿Bien? Si se fijan, Z él lo definió de esta manera. Dijo, Z es un volumen real sobre un volumen ideal.
¿Y por qué pasó de esto a los volúmenes? Por esta cuestión. Fíjense, despejó Z, ¿sí? Y queda volumen sobre RT y P que estaba multiplicando en el numerador lo pasa dividiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que esto que está acá abajo, RT sobre P, es un volumen calculado como gas ideal de la sustancia. Por eso es que el denominador de esto se le llama volumen ideal, ¿bien? Y el que está en el numerador es el volumen que realmente ocupa la sustancia en un estado dado, ¿bien? Obviamente, si la sustancia en el estado que se encuentra cumple con el modelo de gas ideal, Z vale 1, ¿sí? Y el volumen real coincide con el ideal, que el ideal es el calculado por la ecuación de estado, o esto, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda, Fede? Por el momento no. Bien. 94 espectadores en el momento. Muy bien. Una buena audiencia. ¿Qué unidades tiene Z? Antes que lo pregunten ustedes, lo puse en la diapositiva. Bueno, claramente podemos ver que como es un cociente entre volúmenes, es adimensional, ¿sí? Y antes de que nos pregunten en qué unidades tienen que ir, no importa, mientras sean iguales no hay ningún problema, ¿sí? Másicos o molares. ¿Qué pasa, Fede? Tenemos una pregunta que es Sí. si siempre es volumen específico en la ecuación. De esta manera sí, si no, ustedes pueden poner, tengan en cuenta que acá, en el volumen específico de la ecuación, uno podría poner sin ningún drama volumen grande sobre masa, por ejemplo, o el volumen molar también, si no hay ningún problema. Siempre que sea coherente las unidades, Z es adimensional, que eso es lo importante. ¿Bien? Bueno, ahí lo dijiste, porque otra de las preguntas era esa. ¿Qué Que prefiero? si Z es adimensional. Sí, Z es adimensional. ¿Bien? Bueno, ya lo dije, pero ¿qué valores puede adoptar Z? Y básicamente cualquiera, ¿bien? Puede ser igual a 1 y es igual a 1 y en ese caso la sustancia se va a comportar como gas ideal. Y puede ser distinto que 1, mayor o menor, que lo que nos va a decir eso es si la sustancia, lo que se dice en la teoría es más o menos compresible, ¿sí? Comprensible, perdón, que el modelo ideal. ¿Sí? Si es más compresible, significa que el volumen ideal es más chico o al revés. Estaba pensando en otra cosa. Esto es muy importante porque Z, además de que nos dice si la sustancia se comporta o no como gas ideal, porque uno, si da la unidad en ese estado, se va a comportar como gas ideal, también nos permite medir el comportamiento de gas ideal de una sustancia en un estado dado, ¿sí? Mientras más se acerca a la unidad Z, más esa sustancia se va a comportar o va a cumplir con el modelo de gas ideal en ese estado. ¿Bien? Es muy importante que Z es para un estado de una sustancia. ¿Bien? Porque partimos de la ecuación de estado. ¿Todo bien, Fede? Excelente. Bien. Continuamos entonces un poquito más. Como vimos, Z no es una constante. Obviamente porque va a depender del estado de la sustancia. Cuando esta persona empezó a hacer cuentas y a ver cuánto daba Z para distintas sustancias y para una misma, para diferentes estados, se dio cuenta en un principio que Z era función del estado de la sustancia y del gas. Porque obviamente empezó a probarlo con gases, que es donde mejor anda. Entonces esto es un lío, porque tendré que construir, por ejemplo, una tabla de los valores de Z para una sustancia y para cada estado de la sustancia. Y ya ahí no tiene demasiado sentido utilizar esto, porque si hay que utilizar una tabla, vamos a la tabla de propiedades de la sustancia, que es más precisa, y listo, no hay ningún problema. Entonces él dijo, no, pero siguió probando un poco más, viendo un poco más, y se dio cuenta de lo siguiente. Fíjense, voy a hacer zoom un poquito acá, como hacía Fede. Yo no la tengo tan clara como él con la compu. Fíjense, él dijo esto. Sin los guantes de boxeo por ahí. Sí.
El hidrógeno, ¿sí? Él agarró y dijo, bueno, voy a estudiar al hidrógeno. Y graficó Z, está en el eje de ordenadas, en función de la presión. Bien, y lo que hizo fue trazar varias isotermas, ¿sí? Desde 35 a 300 Kelvin en este caso. Y tienen esa forma, ¿sí? Las isotermas para el hidrógeno. Bueno, agarró y probó con otra sustancia más. Dijo, bueno, a ver qué pasará con el nitrógeno. Y lo que ocurre es lo siguiente. Está sacada de otro libro esta, ¿ven? Porque en el Shapiro creo que saqué aquella, y en el Sengel creo que anda esta, porque generalmente muestra una, la mayoría de los libros y dice para todos pasa, pero bueno, la realidad es que quería ver dos, al menos, para que vean que si hace lo mismo con otra sustancia, por ejemplo con el nitrógeno en este caso, grafica otra vez el factor de compresibilidad Z en función de la presión, y las isotermas, fíjense que tienen una forma bastante parecida. Es decir, independientemente de la sustancia, cualitativamente las isotermas se parecen bastante, ¿sí? Y esto está bueno, porque ahí ya permite otra cosa. Él dijo, con este estudio, él dijo, bueno, está bien que Z no es una constante, estamos de acuerdo en eso. Pero lo que primero se le había ocurrido a él, que Z era función del estado y del gas, eso no pasa, ¿sí? Porque, como vimos, para distintas sustancias son muy parecidas esas curvas. ¿Bien? Y esto es una herramienta esta cuestión que él se dio cuenta es muy importante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, Fede? Por el momento no. Muy bien. Pregunten. Obviamente. No se complica demasiado hasta acá, pero bueno. Él dijo, empezó a estudiar muchas sustancias. Por ejemplo, acá, ¿se ve bien este gráfico? Fíjense, voy a hacerle zoom. Otra vez, graficó exactamente lo mismo. Z en el eje de ordenadas, ¿sí? Z, que fíjense que ya se lo escribe como P por B sobre RT. En función de la presión reducida, fíjense esto, en lo que había definido Van der Waals, era la presión del estado sobre la presión crítica de la sustancia, ¿sí? Y fíjense que acá está hecho, en este caso, para todos estos hidrocarburos, ¿bien? Desde metano hasta nitrógeno, agua, todo, ¿bien? Si uno hace eso, Federico... Sí, aquí hay una pregunta que es si Z es función de la presión. Sí, ahora vamos a ver en un ratito. Dame un minuto y te lo vamos a responder, ¿sí? Lo importante que este tipo al parecer se dio cuenta hasta ahora es que no era tan función de la sustancia Z, ¿bien? Eso es lo que le va a permitir a él que su modelo sea útil, por decirlo de algún modo, o práctico, ¿bien? Pero sí, van a ver que es función de la presión y de la temperatura y del volumen, pero que no me escuche Fede. Entonces, este tipo agarró para varias sustancias y trazó las isotermas reducidas, ¿sí? Que es lo mismo, solamente metió la temperatura crítica en el medio y la presión crítica en el medio. Y fíjense, cada uno de estos rectángulos, cuadrados, círculos, pertenecen a... ¿Qué pago que soy, no? Pertenecen a una sustancia dada. Y fíjense que él dijo que él llegó a la conclusión, por suerte, que se parecían bastante. Sí, de hecho, él tiró curvas de mejor ajuste para las isotermas. Por ejemplo, la isoterma reducida de 2, la de 1,3, 1,5, así hasta 1, y se ajustan muy bien, con un error menor al 5%. Esto lleva a la conclusión de que Z no depende de la sustancia, porque para varias que se probó, luego se probaron para muchas más, se cumple bastante bien este modelo. Bien, esto está muy bueno, porque lo que dice, o la conclusión que se llega,
es que Z en realidad es función de la presión reducida y la temperatura reducida. Ahí está lo que preguntaban ustedes hoy. ¿Sí? Por eso les dije que me den un minuto que lo íbamos a responder. Este gráfico lo que demuestra es que Z en realidad no depende tanto de la sustancia, porque se lo construyó para varias, sí va a depender de la presión y la temperatura reducida. Bien, esto, ¿cómo se puede decir de otra manera? Que sustancias que tengan igual presión reducida y temperatura reducida se van a comportar de la misma manera, ¿sí? O sea, sería, estaría entrando en una ley de estados correspondientes. ¿Qué significa eso? Que dos sustancias o más se van a comportar de la misma manera. Federico. Sí, aquí tenemos una pregunta de Marcos que nos pregunta ¿cuál es la curva que marca todos los comportamientos ideales? Yo ya estuve pensando un poquito. En realidad, comportamientos ideales en este diagrama no vamos a observar. Justamente el valor Z te indica qué tanto te alejas del modelo ideal, ¿no? Cuando Z tiene un valor distinto de 1, significa que nos estamos alejando del comportamiento ideal. Entonces, todo lo que estamos viendo acá, que son los posibles valores de Z en función de la presión reducida y en función de la temperatura reducida, son para comportamientos apartados del comportamiento ideal. Esas curvas de color rosa. Sí, creo que igual ustedes no ven el color, no importa. Las que le indica Juan son simplemente curvas de mejor ajuste. Porque cada una de esas marquitas, tipo de marquitas, es para distintas sustancias. Y simplemente son curvas de mejor ajuste para el Z. Claro, o sea, respondiendo un poco también a la pregunta, si habría una isoterma, creo que vos preguntaste cuál les ajusta mejor, y si hay una que va exactamente por Z vale 1, es esa isoterma. Dame 2 minutos que vamos a ver cuándo ocurre bastante bien eso, ¿sí? Bien, acá nos preguntan si sería la recta Z igual a 1. Exactamente, claro. O sea, si la pregunta fue ¿cuál isoterma adopta el valor de Z igual a 1 o explica mejor el comportamiento de gas ideal, creo que había sido algo así, y si hay alguna isoterma que pase exactamente por Z igual a 1, sería ese caso. Bien. Fíjense que es muy importante también Z, como ya les dije, porque nos permite medir el comportamiento de la sustancia en función de la ecuación de gas ideal. Es decir, nos permite cuantificar cuánto se aparta en un estado dado el comportamiento de una sustancia de la ecuación de gas ideal. ¿Sí? La cucaracha me llama de nuevo. Sí. Federico. Acá hay un móvil, una pregunta que creo que vaya a respuesta dentro de un rato. Nos preguntan la corrección respecto del modelo de Van der Waals. Sí. ¿No? Eso vamos a llegar a esa parte, así que la dejamos para más adelante. Claro, porque es buena la pregunta igual. Muy bien que se hayan dado cuenta. Este tipo hasta ahora no dijo nada nuevo, porque él dijo, bueno, dos sustancias, dos o más, que coincidan su presión reducida y su temperatura reducida, se van a comportar de igual manera, que es lo que nos dice este gráfico. ¿Sí? Porque si coincide la presión y la temperatura, bien, van a ir por la misma recta. Es lo que dice este gráfico, lo que llegó a este experimento de Gaussian-Zú. De hecho, es lo que... La conclusión que acá arribó Seba, por lo que veo, que es muy buena, porque él nos dice, si presión reducida de una sustancia es igual a la presión reducida de la otra sustancia y temperatura reducida de una sustancia es igual a la temperatura reducida de otra sustancia, lo que sí podemos decir es que los zetas van a ser parecidos. Claro, ¿Seba lo dijo? Sí. Muy bien, es eso, porque es también lo que nos dice este gráfico. ¿Sí? Si la presión reducida valdría 4, que está acá, y la temperatura 1, Z va a valer para los dos gases alrededor de 0,55. ¿Sí? Sí. Es muy buena la conclusión esa, ¿sí? Y es a lo que nos lleva la diapositiva que sigue. Y otra cosa que agregó Seba es que volumen reducido 1 distinto a volumen reducido 2. Es cierto. Exactamente. No siempre en realidad. Porque eso era lo que decía Van der Waals. Van der Waals decía, además BR1 tiene que ser igual a BR2. Pero eso no es cierto siempre. Claro, en eso algunos casos no pasa, pero en otros no. Así que muy bien.
Y hay otra pregunta, si querés Sí. te la paso ahora. Si no, Sí, dale, dale. que es, ¿las propiedades reducidas no eran función de estado? Si son, ¿Z no dependería también? ¿Qué les parece? Él dijo, la presión reducida sí son funciones del estado, ¿no? Porque es la presión del estado sobre la presión crítica. El tema es que para distintas sustancias, ¿sí? Se van a comportar igual. Z es función del estado, ¿bien? Lo que no es función es de cada una de las sustancias. No sé si esa era más o menos lo que se preguntaba. Es decir, este tipo en un principio se vio medio en un intríngulis porque dijo, pará, si Z es función del estado y de la sustancia, ahí es un lío. Porque como dije, él tiene que hacer una tabla para que las personas lean los valores de Z para cada sustancia y para cada estado, obviamente. Z va a depender del estado, ¿sí? A la conclusión importante que llegó esta persona es que no depende de la sustancia, al parecer, ¿no? Hasta ahora. Claro, Bien, y porque- Débora lo había comentado hace un rato. Z no depende de la sustancia. Claro, por eso es que se le llama carta generalizada, ¿sí? Porque sirve para cualquier sustancia en un principio. Bien. Bueno, sigo un poquito más. Muy bien con las preguntas. Hasta acá estábamos. Entonces lo que hizo esta persona, Gou Shensu, definió una nueva ley de estados correspondientes, que es más o menos lo que estuvimos conversando, que dice que si dos sustancias van a estar en estados correspondientes si coinciden su presión reducida y su temperatura reducida. Lo que está acá es dicho de otra manera, que se encuentren en estados correspondientes significa que se comportan de la misma manera. Y que se comporten de la misma manera significa que su temperatura y presión reducida, las dos cosas, van a ser iguales. Bien, pero, como bien dijo Fede, que dijo Van der Waals, y creo que había dicho Seba, los volúmenes reducidos no van a coincidir siempre. En algunos casos sí, pero en otros no coinciden. Uno hace las cuentas y no van a coincidir los volúmenes reducidos. Entonces acá viene por ahí el aporte más importante que hizo Gou Shensu, perdón. ¿Sí? Él dijo, bueno, pero pará. Si la presión reducida y la temperatura reducida coinciden, uno ya con dos parámetros independientes define un estado. Entonces este tipo dijo, tiene que haber algo en relación al volumen que coincida, porque el estado ya se definió con dos parámetros. Bien, sabiendo que si estamos en estados correspondientes, esas dos sustancias van a tener igual Z, o sea, el Z de la sustancia 1 es igual al Z de la sustancia 2, y también sabemos que se va a cumplir que las presiones reducidas van a ser iguales, las temperaturas también, bien, él a partir de esto intenta buscar algún parámetro en función del volumen que coincida, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Existe algún parámetro en función del volumen que coincida? Acá por ahí la diapositiva se torna un poco como no nos gusta a nosotros, ¿sí? Digo a nosotros porque Fede también seguro va a coincidir. Esta demostración que está acá generalmente la discutimos entre los alumnos y la hacemos juntos en el pizarrón. Pero bueno, acá por una cuestión de practicidad la plasmé en la diapositiva, ¿sí? Entonces por ahí está un poco poblada de letras y de ecuaciones, solo eso advierto, ¿sí? Pero no se hagan drama porque es muy simple, ¿bien? Partíamos de esto. Sabemos que dos gases que estén en estados correspondientes para Gou Shensu tienen igual Z, igual presiones reducidas e iguales temperaturas reducidas. Que tengan igual Z, ¿qué significa? Y acuérdense, ¿sí? Que Z, si uno lo despeja de la ecuación de estado, es P por B sobre RT. Bien, entonces Z1 podemos escribirlo como P1 por B1 sobre R1 por T1. ¿Sí? Y lo mismo para el Z2. Bien, el objetivo de esto es encontrar un parámetro en función del volumen que coincida. Bien. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Y acuérdense que como había definido Van der Waals, ¿sí? Él dijo esto. Él fue el que, si quieren, se le ocurrió la idea de los parámetros reducidos.
Entonces, presión reducida del gas 1 era igual a presión del estado sobre la presión crítica de ese gas. Así para la del gas 2 y así para las temperaturas reducidas. Despejé acá P1, P2, T1 y T2 porque justamente la idea es reemplazar eso en estas ecuaciones. ¿Sí? Justamente es lo que voy a hacer ahora. Lo que va a hacer el PowerPoint, mejor dicho, ¿no? Fíjense que puede que parezca un lío de letras, pero es muy simple. Lo que se hizo fue, en vez de poner P1, se puso presión reducida 1 por presión crítica 1, que es lo que aparece acá. ¿Sí? B1 quedó igual, R1 quedó igual, temperatura 1, ¿sí? Se reemplazó por temperatura reducida por temperatura crítica, que es lo que está acá, y lo mismo para el gas 2. ¿Sí? Punto importante. Anoche, revisando las diapositivas, me di cuenta que tenían un error. Fíjense las que tienen ustedes que están en la plataforma. Creo que en uno de estos figuraba el subíndice 1 en vez de 2. ¿Sí? Todo esto queda con el subíndice 1 porque pertenece a la sustancia 1, y todo esto con el subíndice 2 porque pertenece a la sustancia 2. ¿Bien? Después les subimos esta, que está corregida. ¿Bien? Entonces, como habíamos partido, ¿vamos bien hasta acá? Fede me va a ir comentando. Sí, por ahora no hay consultas. Recuerden que lo que quieran preguntar, lo avisan y lo discutimos. Igual es muy simple, es matemática hasta ahora, ¿bien? Y básica encima. Ahora este tipo dijo, bueno, si Z1 es igual que Z2, presión reducida 1 es igual que presión reducida 2, que era de lo que habíamos partido. ¿Sí? Entonces, o una de las premisas, por decirlo de otro modo. Fíjense que presión reducida 1 y 2 multiplican en ambos miembros, entonces se puede simplificar. ¿Sí? Se simplifican. Y lo mismo ocurre con las temperaturas porque son iguales y ambas están en los denominadores. Las temperaturas reducidas, ¿no? Entonces ahí se simplifica un poco la ecuación y queda, ¿sí?, lo que está acá abajo. Solamente se volaron los parámetros reducidos, por decirlo de algún modo, porque como están en estados correspondientes las sustancias, coinciden. Y lo que se hace ahora es reordenarla a esa ecuación. ¿Bien? Reordenarla de la siguiente manera. Fíjense, lo que se hizo fue dejar los volúmenes específicos en este caso, en el numerador, y la presión que está multiplicando en el numerador se pasó dividiendo al denominador, ¿sí? Que es lo que figura acá, ¿sí? Reordenamiento matemático, nada más que eso. ¿Y por qué se lo hizo así? Porque, no sé si alguien ya se dio cuenta, pero RT sobre P es un volumen, ¿sí? Al menos en unidades lo es. Claro. En unidades lo es, como dice Fede, y de hecho si uno despeja el volumen de la ecuación de estado, queda RT sobre P, ¿sí? Lo que está acá, que fue lo que se dio cuenta esta persona. Él dijo, miren, los denominadores tienen forma de volúmenes. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí, no, una cosa que... O comentarios, no sé. Que por ahí, para que no se confunda, el signo igual tendría que estar a la altura de la primera barra divisora. Sí, perdón, gracias. Tiene razón Fede. Porque pareciera que... Este signo igual, estrictamente hablando, en matemática, va acá, ¿no? Porque es los numeradores y los denominadores. Lo que está encerrado ahora ahí sí queda claro. son denominadores, Claro. ¿sí? Muy bien, Fede. Esto va acá. Bien, se corregirá para más adelante. Esta diapo es nueva, es de este año, como les comenté, porque esto lo hacemos en el pizarrón siempre. Pero gracias, Fede, ¿sí? Y de hecho... ¿Querés agua? No, joya hasta ahora. De hecho, si se fijan acá, si nos fijamos un poquito más, no me voy a fijar yo, ¿no? O sea, el que se dio cuenta fue esta persona. Lo que queda encerrado, por ejemplo en este caso, es el volumen de esa sustancia 1 en el punto crítico, calculado como gas ideal. Porque fíjense que es R de gas 1 por temperatura crítica del gas 1 sobre la presión crítica del gas 1. Eso es el volumen crítico de la sustancia, pero calculado como gas ideal. ¿Sí? Porque acuérdense que lo que había dicho Van der Waals es que el volumen reducido era el volumen sobre el volumen crítico. Y este tipo llevó algo muy parecido, solamente
que el volumen crítico está calculado como gas ideal de la sustancia. ¿Sí? Federico. Bueno, justamente es lo que preguntaba Sol, si se trata de un volumen ideal eso. Y Justo creo que estabas contestando. claro, porque RT sobre P es calcular el volumen específico de la sustancia, pero si esa sustancia se comportara como gas ideal en el punto crítico, ¿no? Cosa que no ocurre porque, bueno, yo no lo Claro. remarqué porque me olvidé. Pero ahora lo vamos a ver, ¿eh? Ah, sí, Sí. el desvío. Sí. Perfecto. Ahora en un ratito lo vamos a ver, pero pueden intuirlo ustedes. Claramente, o sea, el punto crítico está en el extremo de la campana, ¿no? Comúnmente llamada por nosotros y por todos en la jerga. Y cerca de la campana, la sustancia no se va a comportar como gas ideal, excepto en los casos que nos dijo hoy Fede, que eran muy bajas presiones. Pero eso en el punto crítico no ocurre. Claro, de hecho nosotros le decimos tiene que estar alejada del punto crítico. Claro. O a muy baja presión respecto al punto crítico, a muy alta temperatura, pero alejado. Bueno, eso que nos dijo Fede era importante, hoy lo iba a comentar y me olvidé. Porque uno dice una sustancia se comporta como gas ideal a altas temperaturas. Pero ¿cuánto es una alta temperatura? ¿Sí? Bueno, va a depender de la sustancia. Justamente alta temperatura o baja presión, que es lo mismo, en función de sus parámetros críticos. Claro. Bien, eso es importante. O sea, Sí, perdón. no, dale. No sé si lo ibas a decir, pero el ejemplo que solemos dar siempre, El ¿no? aire. Claro, en el estado en el que está el aire que estamos respirando ahora nosotros Sí, y muy bien. ustedes, ¿no? Que no va a estar muy distinto. Que la temperatura del orden de los 20 y pico grados Celsius y la presión del orden de los 100 kilopascales, ¿no? En ese estado, ¿les parece que para el aire estamos lo suficientemente alejados del punto crítico? Bueno, la respuesta es que sí, porque se comporta en ese estado bastante bien como gas ideal. Ahora, si tenemos agua, que es el agua que tengo acá en el vaso, no la ven ustedes, es agua que está a la misma presión y a la misma temperatura que dijimos recién, en el orden de 100 kilopascales y en el orden de los 20 y pico grados Celsius. Es líquida, o sea, está lejísimo de ser gas ideal. Se entiende como un mismo estado, o sea, mismos valores de parámetros para una sustancia puede ser que se esté comportando como gas ideal y para otra no. Para que el agua se comporte como gas ideal, el estado tiene que ser otro, ¿no? Piensen ustedes que el punto crítico del agua, ¿cuánto varía en cuanto a temperatura? 300 y pico de grados, ¿sí? 373. Y el punto crítico del aire es menos 170 Celsius. Por eso es la diferencia que nos dice Fede. Si bien está a la misma temperatura, para el caso del aire está muy por encima de su punto crítico y para el caso del agua está por debajo. Por eso es que es importante que cuando uno habla de alta temperatura o baja presión es siempre en función del punto crítico de la sustancia. Perfecto. Entonces este tipo dijo, bueno, lo que va a coincidir cuando los gases estén en estados correspondientes son este cociente, ¿sí? Que lo llamó, primero al denominador, lo que hizo él fue llamarlo volumen pseudocrítico. ¿Por qué? Y porque es el volumen del punto crítico calculado como si esa sustancia se comportara como gas ideal en ese estado. Pseudo, recuerden que es falso. Es decir, sería el falso volumen crítico, porque es el volumen crítico o el volumen en el punto crítico si esa sustancia se comportara como gas ideal, solamente en ese caso, ¿sí? Y en función de eso, él dijo, bueno, voy a definir el volumen pseudo reducido, en una alarde de imaginación, como diría el gran Dual, ¿sí? Van der Waals había definido el volumen reducido como el volumen sobre el volumen crítico, eso Van der Waals. Este tipo dijo, mira, eso no coincide, ya sabemos que no se cumple. Entonces, lo que sí se va a cumplir es esto, que el volumen sobre el volumen pseudocrítico sí va a coincidir para sustancias que estén en estados correspondientes y a ese cociente de volumen sobre volumen pseudocrítico lo llamó volumen pseudo reducido. ¿Bien? No se mareen con los nombres, lo importante es que lo entiendan. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, la hago yo. Dale, Federico. ¿El volumen pseudocrítico va a ser igual al volumen crítico? Si lo calculo, ¿me va a dar lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Lo que dice Fede es calculemos esto,
vemos cuánto da y después vamos a una tabla y nos fijamos cuánto vale el volumen crítico de la sustancia, ¿sí? Y uno estima que no va a ser igual, ¿sí? Porque de hecho, como dijimos hoy, la sustancia ahí no va a estar en condiciones ideales, que se comporte como gas ideal. Y por otro lado, no debería dar lo mismo porque si no se le hubiera cumplido la ley de estados correspondientes a Van der Waals, Claro. ¿sí? Exacto. Y acá esto sí ocurre, ¿bien? Entonces todo esto lleva a la formulación de la ley de estados correspondientes de Gauss-Jensu, que es distinta que de la de Van der Waals que nos dijo ahí Fede, ¿bien? Y la ley de estados correspondientes de Gauss-Jensu, o del factor de compresibilidad, dice que gases diferentes estarán en estados correspondientes, hasta acá viene todo igual, cuando tengan presión reducida, presión reducida, temperatura reducida, igual que antes, pero lo que agregó esta persona fue y también tengan iguales volúmenes pseudo reducidos. Eso fue el aporte que hizo Gauss-Jensu, ¿sí? O sea, fíjense que casi todo el razonamiento lo había hecho Van der Waals. Esta persona, obviamente, hizo su razonamiento, hizo su verificación, su experimentación y llega a esta conclusión. Es decir, que distintas sustancias se van a comportar de igual manera cuando tengan iguales presiones reducidas, iguales temperaturas reducidas e iguales volúmenes pseudo reducidos, ¿sí? Esto fue muy importante porque ahí sí él llegó a la conclusión de que se podría llegar a construir tablas y diagramas o diagramas de los cuales podamos leer el valor de z independientemente de la sustancia. Porque si uno la construye en función de estos tres parámetros, no importa qué sustancia sea, entra con dos de estos tres y puede leer cuánto vale z para un estado dado, ¿sí? Federico. Sí, una pregunta, si podés repetir el concepto de volumen pseudo reducido. Sí, cómo no, muy bien. En realidad lo que voy a repetir antes es el concepto de volumen pseudo crítico porque parte de ahí. Gauss-Jensu definió esto. Él dijo, como en su demostración, perdón que vuelvo un cachito para atrás, en su demostración él llega a esta conclusión, él dice esto que está acá abajo es el volumen crítico de la sustancia si se comportara como gas ideal. Entonces a los denominadores los llamó volúmenes pseudo críticos o falsos volúmenes críticos, si quieren llamarlo de otra manera. Porque sería el volumen crítico solamente si la sustancia, o calculada como gas ideal, ¿sí? Y entonces dijo, bueno, el volumen reducido sabemos que no se cumple. Y como partió de hacer el volumen sobre el volumen pseudo crítico, dijo, y a este yo le llamo un volumen pseudo reducido, ¿sí? ¿Querés comentar algo? Me olvidé. Bueno, Nada. mientras sigo hablando yo pavadas. Sí. Fue una cuestión de simpleza, ¿sí? Él dijo, como a esto yo le llamé volumen pseudo crítico, porque no es el volumen crítico real, a esto le llamo volumen pseudo reducido, porque tampoco es el volumen reducido que había hecho Van der Waals, porque es el volumen reducido, pero solamente con la diferencia de que se calcula el volumen crítico como gas ideal. Ahí me acordé lo que quería decir. Dale. Si el volumen pseudocrítico representa algún volumen físicamente. Y no, porque por eso se llama pseudo, ¿sí? Sería el volumen que tendría la sustancia en el punto crítico si se comportara en ese estado como gas ideal. Cosa que rotundamente no ocurre. Claro, cosa que no va a ocurrir y por eso le puso pseudo crítico o falso volumen crítico. ¿Bien? Bueno, esto fue muy importante porque el tipo dijo, listo, tengo tres parámetros que van a coincidir en estados correspondientes, ¿sí? Federico. Aquí hay una consulta. Nos preguntan si siempre se comparan estos parámetros entre gases. Porque hace un rato compararon el agua líquida con el aire. ¿Sirve igual? O sea, el agua líquida con el aire en estado gaseoso. Claro, es decir, ustedes pueden calcular estos parámetros para cualquier sustancia y para cualquier estado, ¿sí? Otra de las fortalezas que tiene el factor de compresibilidad, como dijimos, es que uno, cuando calcula el valor de z, si z se parece a la unidad, uno puede decir que la sustancia se va a comportar como gas ideal, ¿sí? Bastante bien. Por ejemplo, si z da 0,95 en un estado dado y uno aplica el modelo de gas ideal, sabe que se va a apartar en orden de un 5%. ¿Bien? El error en su cálculo va a ser un 5%.
¿Sirve o no sirve? Y va a depender de la precisión que uno quiera tener en el cálculo que va a realizar. Si con un 5% es suficiente, aplica el modelo de gas ideal en ese estado. Si no, Z lo que va a hacer es corregir el comportamiento. Ahora, en un rato vamos a ver. Es decir, uno calcula Z, lo pone en la ecuación de estado de gas ideal y corrige el valor del parámetro a definir, digamos, o a despejar de la ecuación de estado. ¿Querías comentar algo? Sí, algo relacionado con la pregunta que hicieron hace un rato, y es que el espíritu de la comparación era agarrar dos sustancias distintas que estén compartiendo las propiedades, ¿no? Que tengan misma presión y misma temperatura, ¿no? O esas dos en realidad van a estar compartiendo. Reducidas, claro. No, reducidas no. Cuando hicimos la comparación entre el aire y el agua del el vaso. aire y el agua, está bien, perfecto. Tanto el aire como el agua del vaso están a la misma presión y a la misma temperatura. Claro. Sin embargo, el comportamiento es muy distinto. Porque para el aire esa presión y esa temperatura están lo suficientemente alejadas del punto crítico para que se comporte como gas ideal. En cambio, para el agua, esa presión y esa temperatura no está lejísimo de comportarse como gas ideal. De hecho, es líquida. O sea, está muy lejos, ni siquiera es vapor. Muy lejos. Claramente no El se espíritu era ese, simplemente decir que sustancias que pueden estar a la misma presión y a la misma temperatura, una puede comportarse como gas ideal y la otra no. Por eso se habla siempre para compararlos de presiones reducidas y temperaturas reducidas o volúmenes pseudo reducidos. Claro. Por ahí la clase de hoy no era la más indicada para dar en este formato, porque aparecen un montón de palabras nuevas. Sí, pero no se dan drama por las palabras, es definiciones. Bueno, seguimos un poquito, ahí Fede, cualquier cosa me va a avisar si hay alguna pregunta. Entonces la conclusión que llegó esta persona es que, bueno, mira, sustancias que tengan iguales parámetros reducidos, entendiendo como esos a presión, temperatura y volumen pseudo reducido, se van a comportar de la misma manera. Entonces él dijo, listo, puedo construir un gráfico en el cual uno puede obtener Z para cualquier sustancia que esté estudiando. Y es justamente, por ejemplo, este gráfico que aparece en pantalla ahora. Es una carta generalizada, porque otra vez sirve para cualquier sustancia, y nos va a permitir obtener el valor de Z, ¿sí?, para un estado dado. Fíjense que se grafica acá, otra vez, en el eje de ordenadas, vamos a tener Z, o el factor de compresibilidad, en el de abscisas, presión reducida, y lo que trazó esta persona fue temperaturas reducidas. ¿Ven? Desde 3,5, desde 1 hasta 3,5 en este caso. ¿Sí? Después hay un corte en el eje, ¿sí?, como se ve allá, y aparecen valores de 5 a 15 de temperaturas reducidas. Esto nos permitiría obtener Z, ¿sí?, conociendo esos dos parámetros reducidos. Por ejemplo, si la presión reducida vale 5 y la temperatura reducida vale 3,5, tenemos este punto, Z vale un poquito más que 1, ¿sí?, para ese caso. Se usa así esta gráfica. ¿Bien? Uno tiene el valor de presión reducida, sube hasta que choca la isoterma reducida, el valor que uno tiene para ese estado, y lee Z horizontalmente en el eje. ¿Bien? Acá hay varios puntos en el diagrama que está bueno que estudiemos, ¿sí? Esa zona que está allá, fíjense, es una zona en la cual la presión reducida tiende a 0, ¿sí?, porque está 0 allá en el eje, ¿no? Vamos al origen. Y acuérdense que presión reducida era la presión del estado sobre la presión crítica, que es una constante para la sustancia. Entonces, para que la presión reducida tienda a 0, tenemos que estar en un estado en el cual la presión tienda a 0. Es decir, una presión muy baja. Y fíjense qué valores adopta Z para esa zona. Voy a hacer zoom. Fíjense, Z para esa zona, sin importar el valor de la isoterma, se acerca a la unidad. ¿Qué significa eso? Que a muy bajas presiones la sustancia se va a comportar como gas ideal, porque Z vale 1. ¿Sí? Condice con la teoría este gráfico. ¿Sí? Por otro lado, en el otro extremo del gráfico, a temperaturas altas o a temperaturas reducidas altas, otra vez
Z, sin importar el valor de la temperatura tanto, va a comportarse como gas ideal porque Z tiende a 1. ¿Sí? A bajas presiones y a altas temperaturas tiende a la unidad Z. O sea, la sustancia se va a comportar o va a cumplir con el modelo de gas ideal. ¿Sí? Federico. ¿Tiene que cumplir con las dos condiciones al mismo tiempo? No, muy buena pregunta, porque fíjense que acá, independientemente del valor de la isoterma, todas las isotermas reducidas tienden a la unidad cuando la presión es baja. ¿Sí? O acá lo mismo, sin importar el valor de la presión, estas tienden a la unidad, todas. Acá está entre 1 y 1,1, ¿sí? O sea, bastante acotado está eso. Siempre se parece bastante cuando la temperatura es muy alta o la presión es muy baja con respecto a las del punto crítico de la sustancia. Contrariamente, caso contrario, donde Z vale bajo o no vale 1, digamos. Y en esta zona, que está acá, ¿se ve el círculo? Bueno, en esta zona que está acá... No, los valores no se llegan a ver bien, por ahí. Bueno, pero no importa. En esta zona que está acá... El círculo sí, círculo sí. Ustedes ven que Z anda del orden del 0,2, 0,3, o sea, ahí la sustancia no se va a comportar como gas ideal. ¿Bien? ¿Y en qué zona estamos ahí justamente? Y estamos en la zona en la cual la presión reducida vale 1, que está acá, y la temperatura reducida vale 1. O sea, en el punto crítico. ¿Sí? Lo que dice esto es que en el punto crítico la sustancia no se va a comportar como gas ideal porque Z da un valor muy bajo, un valor bastante distinto a la unidad. O sea, el modelo de gas ideal ahí no se va a cumplir. Que era lo que charlábamos desde hoy. Bien. Bueno. Ahora vamos a mostrar la carta generalizada o una gráfica del factor de compresibilidad como la que ustedes tienen en las tablas que les dimos. ¿Sí? Lo mismo que siempre. Z en aquel eje, presión reducida en este. Y acá van a estar las temperaturas reducidas, que tienen una pendiente negativa. Y en este gráfico, ¿sí? Le voy a hacer zoom. Fíjense, en este gráfico, ¿se alcanza a ver ahí, Fede? Ya te digo. En este gráfico sí. Tienen línea llena las temperaturas reducidas. Ven que van desde 1 hasta 5. ¿Sí? No sé por qué la de 1 no. Fíjense que termina con línea de trazos. ¿Sí? Pero bueno, la idea de este gráfico es que las isotermas reducidas sean líneas llenas. Y lo que aparece también, fíjense acá, es el volumen pseudo reducido. ¿Sí? Este que está acá. La comilla significa pseudo. En este caso, en vez de ponerle SR, le pusieron comilla R. ¿Sí? Fíjense que las líneas de iguales volúmenes pseudo reducidos, en este gráfico están hechas con líneas de trazos. ¿Sí? Van desde 0,7 hasta 4 o 5. Hasta 8 van. ¿Sí? ¿Cómo se usa este gráfico? Es muy simple. O sea, el objetivo de esto es que ustedes puedan leer Z y con ese Z corregir el comportamiento de la ecuación de estado de gas ideal. ¿Sí? Con 2 de los 3 parámetros reducidos podemos leer Z. ¿Sí? Por ejemplo, si nuestra incógnita va a ser obtener la temperatura o empecemos al revés, mejor que más fácil. Si nuestra incógnita, por ejemplo, es saber el volumen que ocupa una sustancia en cierto estado a través del factor de compresibilidad. ¿Cómo hacemos? Y si nuestra incógnita es el volumen, vamos a conocer la presión del estado y la temperatura del estado. Con la presión nos calculamos la presión reducida. Van a tener que ir a una tabla, buscar cuánto vale la presión crítica de la sustancia esa, hacer la presión del estado sobre la presión crítica y obtienen la presión reducida. Supongan que vale 0,5, ¿sí? Que es este valor que está acá. También vamos a conocer la temperatura, como dijimos, del estado, porque nuestra incógnita era el volumen. Con la temperatura del estado, vamos a la tabla, buscamos la temperatura crítica, calculamos la temperatura reducida y supongamos que da 1,20, que es esta línea que está acá. Entonces, conocemos la presión reducida, que es 0,5, vamos hasta la isoterma de 1,20, que está acá, y leemos Z, que ahí en ese caso me dio exactamente 0,9. Bien, entonces vamos a la ecuación de estado, o lo mismo que está acá, miren.
Z es P por B sobre RT, Z en ese caso vale 0,9 y corregimos el valor del volumen que nos hubiera dado la ecuación de estado de gas ideal. Bien, con dos de los tres podemos leer Z. Ahí lo hice con presión y temperatura. ¿Sí? También se podría hacer con presión reducida y volumen pseudo reducido de igual manera. Subimos por el valor de presión que tenga ese estado hasta chocar la línea de volumen pseudo reducido y leemos el valor de Z. ¿Sí? Se torna por ahí un poquito más complicado en el caso que tengamos el volumen pseudo reducido y la temperatura porque no están en los ejes, ¿no? Pero es muy simple igual. Vamos hasta el punto donde se corten esas dos líneas. ¿Bien? Y leemos siempre Z horizontalmente para el eje y corregimos la ecuación de estado de gas ideal. Fíjense si, asegúrense de entender esto porque van a tener uno o dos ejercicios en la guía en la cual van a tener que aplicar esto. Pero es muy simple, o sea, para leer Z con dos de los tres parámetros, ubicamos un punto acá y leemos para el costado. ¿Algo más, Fede? No, esa era la pregunta justamente. ¿Qué? La mínima cantidad de cosas que hay Claro. que saber para sacar un Z de esa gráfica. Y con dos cosas ya el estado queda definido, con dos parámetros. Entonces con cualquiera de los dos, presión, temperatura o volumen, con cualquiera dos de esos tres, se define el estado y por ende se puede leer Z. ¿Sí? Aquí hay una pregunta que es si la incógnita que estás buscando entonces no es una propiedad, sino para saber si la sustancia se comporta como ideal o no. Y pueden ser las dos cosas. Las dos cosas. Muy bien. Sí, son las dos cosas. Uno puede leer Z y decir Z me dio 0,92, por ejemplo. Bueno, si aplico el modelo de gas ideal sin corregirlo con el Z, voy a tener un error de alrededor del 8%. ¿Sí? Otra vez, ¿sirve para tus cálculos? ¿Es suficiente o querés ser más preciso? Si querés ser más preciso, léete Z, lo leíste 0,92 y afecta en la ecuación de estado por ese Z. ¿Bien? Cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Sí. ¿Algo más para comentar? No, de hecho algunos libros lo presentan a Z como una medida de la desviación del comportamiento de gas ideal. Es que es eso, justamente. Y no solo porque, claro, es una medida, o sea, nos permite cuantificar la diferencia con el modelo de gas ideal en un estado dado, ¿sí? De una sustancia X. Bueno, vamos a un ejemplo que por ahí es más entretenido, ¿sí? En este caso, fíjense que dice el refrigerante 134A a 1 megapascal tiene un volumen específico de, bueno, todo ese número que está ahí, metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? Nos pide que determinemos la temperatura de ese estado. Vamos a conocer dos parámetros, presión y volumen, que nuestra incógnita va a ser la temperatura, mediante la ecuación de estado de gases ideales, mediante el método del factor de compresibilidad, y mediante la tabla del refrigerante. ¿Sí? La pregunta que siempre hacemos a esta altura es cuál creen que es el más preciso de estos. Y obviamente es el método de utilizar la tabla del refrigerante. El tema es, bueno, entonces ¿para qué hacemos todo este lío de explicar el factor de compresibilidad? Y porque muchas veces uno no tiene a mano una tabla de cualquier sustancia que esté estudiando, o para un estado que está estudiando por ahí la tabla no llega a esos valores, entonces mucho más simple, mucho más rápido, uno tiene esta tabla, y le sirve para cualquier sustancia y estado, ¿sí? Entonces rápidamente uno puede corregir la ecuación de estado de gas ideal. Siempre el más preciso es la tabla de refrigerante, o sea, los datos que nos da la tabla. El tema es que a veces no disponemos de eso, por eso hay que recurrir a otras herramientas, como por ejemplo el factor de compresibilidad. Claro, cuando mayor utilidad tiene todo esto del Z es justamente cuando no existe tabla. Cuando uno tiene tabla, usa la tabla, porque es lo que pasa posta en la realidad, porque gente lo midió. Claro, lo único que tiene es el error de medición, Claro. que es ínfimo comparado con las desviaciones que puede tener una ecuación. Con estas estimaciones, obviamente. Bueno, no lo voy a hacer acá, después ustedes, si quieren, háganlo, por ahora créanme en los valores. Si uno aplica la ecuación de estado de gases ideales con esos dos datos, la temperatura da 351 Kelvin. ¿Bien? Como teníamos como dato la presión y el volumen, vamos a tener que calcular, ahora para el factor de compresibilidad, vamos a tener que calcular la presión reducida
haciendo ese valor sobre el valor de la presión crítica del R134 y vamos a tener que hacer el cálculo del volumen pseudo reducido. Por ahí esto es más engorroso, ¿sí? Porque uno tiene que calcular el volumen pseudo crítico del R134, que es R, temperatura crítica sobre presión crítica del R134, y hacer 0,028584 sobre ese resultado para obtener el volumen pseudo reducido. Y con presión reducida y volumen pseudo reducido, obtienen Z, que a mí me dio alrededor de 0,92. O a nosotros nos dio, porque no lo hice yo solo esto, ¿no? Si nosotros corregimos con ese 0,92 el valor de temperatura en la ecuación de estado, la temperatura asciende a 382 Kelvin. ¿Bien? O sea, se aumentó la temperatura. Y si uno va a la tabla de refrigerante, no me voy a hacer el misterioso porque ustedes tienen el dato en la diapositiva, el dato que obtiene es 383 Kelvin. ¿Sí? O sea, fíjense cómo con este hubiéramos tenido un error considerable aplicando solamente la ecuación de estado de gas ideal, y cuando aplicamos el método del factor de compresibilidad casi que lo llevó al valor real de temperatura. ¿Sí? No siempre pasa esto, hay sustancias en las cuales funciona mejor, depende mucho de los enlaces de las moléculas de la sustancia, cómo anda el modelo de factor de compresibilidad, pero generalmente anda bastante bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No por el momento. Bueno, acá casi que terminamos, falta solo una vuelta más. Es importante que si quedó alguna duda hasta acá, la digan, si no, sigue un cachito y las vemos a lo último, no hay ningún problema. Bien, última diapo, ¿sí? Alguien hoy había consultado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una mezcla de gases? O sea, ¿esto sirve para una mezcla de gases? O sea, si ya era un lío hasta acá con los nombres... Sí, agárrense bien de la silla, ¿verdad? Acá los nombres se complican, los nombres solamente, ¿eh? Sí. O sea, no se hagan trampa porque es una cuestión de los nombres, nada más. La complejidad es exactamente la misma. Bueno, vino una persona y dijo, esto voy a ver si sirve para gases, y encontró una manera que sirve, ¿sí? Es lo mismo que antes, es decir, uno va a tener una mezcla, por ejemplo, el aire que estamos respirando es una mezcla de nitrógeno y de oxígeno, y podríamos aplicarle este modelo. Bien, el tema es que ahora, ¿qué presión reducida usamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué temperatura reducida usamos? Y es una mezcla. Entonces lo que hay que hacer es definir parámetros para esa mezcla, en las proporciones que estemos estudiando. Bien, lo que se va a hacer es definir los parámetros pseudocríticos para la mezcla. ¿Sí? Acá aparece algo nuevo que es la presión pseudocrítica, que la presión pseudocrítica es la sumatoria de la fracción molar de un componente por su presión crítica más la del otro componente, la fracción molar del otro componente por su presión crítica, y así hasta que cumplamos con todos los componentes de la mezcla. ¿Sí? Se llama presión pseudocrítica porque en realidad no es la presión, es la presión crítica de esa mezcla y en las proporciones que estamos estudiando. ¿Sí? Es lo mismo que antes, solamente que ahora no podemos hablar de una presión crítica porque la mezcla al menos tiene dos componentes. Entonces tenemos que hacer la fracción molar de un componente por su presión crítica más la del otro componente por su presión crítica, y ahí se obtiene la presión pseudocrítica. Otra vez la falsa presión crítica. O sea que si lo quisiéramos hacer para el aire, Sí. sería 0,79 Exactamente. por la presión crítica del El nitrógeno más 0,21 por la presión crítica del oxígeno. Exactamente. Para el aire, ese es el cálculo de la presión pseudocrítica. Y el número que da no representa la presión crítica Nada. de nadie, sino que sirve para los cálculos. Digamos. Representa Físicamente, la presión crítica de la mezcla esa en esas proporciones, pero no es ni la del oxígeno ni la del nitrógeno. anda ¿Sí? por el medio, un poquito más cerca De la del nitrógeno, de la del obviamente. nitrógeno. Bien. Bueno, lo mismo con la temperatura. ¿Sí? Vamos a tener que hacer la temperatura pseudocrítica. Vamos a tener que calcular la temperatura pseudocrítica de igual manera. La fracción molar de, por ejemplo en este caso, del oxígeno por la temperatura crítica del oxígeno más la fracción molar del nitrógeno por la temperatura crítica del nitrógeno, y ahí se obtiene la temperatura pseudocrítica. ¿Sí? Y acá en el volumen ya teníamos el volumen pseudocrítico. ¿Se acuerdan? Entonces esta persona lo que dijo, bueno, otra vez, una imaginación muy importante, dijo, llamémosle pseudocrítico.
Por eso aparece SSC, ¿sí? Y no es más que hacer la fracción molar por el volumen pseudocrítico de ese componente de la mezcla más la fracción molar de otro componente por el volumen pseudocrítico de ese y así sucesivamente hasta que completemos todos los componentes de esa mezcla, ¿sí? O sea, es lo mismo que antes, solamente que tiene esta diferencia, ¿sí? Y ahora bien, con estos parámetros pseudocríticos vamos a calcular los parámetros pseudo reducidos de la mezcla, ¿sí? Con la presión pseudocrítica, uno haciendo la presión del estado de esa mezcla sobre la presión pseudocrítica calculada obtiene la presión pseudo reducida, ¿sí? Lo mismo con la temperatura pseudo reducida, haciendo la temperatura del estado sobre la pseudocrítica calculada. Y otra vez, como ya existía el volumen pseudo reducido, ahora se definió el volumen pseudo reducido, ¿sí? Que no es más que el volumen dividido el volumen pseudo crítico. Otra vez, vamos a conocer dos de estos tres parámetros. En un estado no tiene sentido que calculemos los tres para obtener z, porque ya el estado, si conocemos los tres, no vamos a tener ninguna incógnita. Entonces vamos a conocer dos o 2, y con esos dos vamos a ir a la misma tabla que siempre, porque sirve para cualquier sustancia, o sea, la misma que antes usamos para una sustancia pura, se usa para las mezclas, y con dos de esos tres parámetros obtenemos z para esa mezcla, ¿sí? Vamos a la ecuación de estado, se calculará el R particular de la mezcla, y se corregirá con el valor de z que leímos de igual manera que para una sustancia pura, en este caso para una mezcla, ¿sí? También van a tener un ejercicio de mezcla en la guía. No nos puteen, pero bueno, ya está puesto y es una pavada. O sea, es un poco más de renegar con ecuaciones, nada más. La complejidad es la misma. ¿Bien? ¿No hay dudas hasta ahora? Al momento no. Bueno, terminamos con la presentación, ¿sí? Ahora voy a hablar un poquito de la bibliografía que usamos, mientras ustedes tienen alguna duda nos los dicen. Hablo por mi parte y pienso que Fede hizo lo mismo, ¿no? Sí. Saqué de varios de estos libros, sí, está puesto el Wark, el Moran Shapiro, que muchos de ustedes ya lo tendrán, lo mismo con el Sengel y el García. Por ahí la parte mía, que es la del factor de compresibilidad, seguí bastante a García, ¿sí? Porque está bien explicado. Pueden leerlo, son 4 o 5 páginas nada más, y van a ver que dije exactamente lo que está ahí casi. Y los otros más que nada saqué gráficos o algunas definiciones que me gustaron un poquito más para completarla, nada más. Sí, exacto. Pero de cualquiera de estos libros pueden seguir tanto lo que habló Fede como lo que hablé yo. ¿Sí? Sí, la parte de Van der Waals, en el libro de Shapiro entiendo que está aparte de sustancias puras, está en el capítulo 11 me parece, más al fondo. Sí, búsquenlo en el índice. En la parte de ecuaciones de estado. Claro. Pero está todo, digamos, no se asusten si van a la parte de sustancias puras y no lo encuentran. Y bastante también en el García. Claro. El García es un capítulo que habla de esas dos cosas, de Van der Waals y de factor de compresibilidad.